Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, solemnidad de San Ambrosio, patrono de la ciudad de Milán y de la diócesis de Milán. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 40a y capítulo 10, versículo desde 11 hasta 16. En aquel tiempo, el Señor Jesús decía a unos fariseos que estaban con él: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y dispersa. Como es un asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, a las que también debo guiar. Ellas escucharán mi voz y habrá así un solo rebaño con un solo pastor. Palabra del Señor. El texto es muy bonito y se adapta perfectamente a la solemnidad de hoy. Hoy celebramos la fiesta de nuestro gran patrón, San Ambrosio, del cual lleva el nombre también la iglesia de Milán, así llamada Iglesia Ambrosiana. Realmente en Milán y en el territorio de la diócesis tenemos muchas cosas, incluso unas instituciones civiles para decir el valor instituciones civiles que llevan el nombre de Ambrosiano, precisamente para decir el valor que tuvo este hombre, esta figura a lo largo de los siglos. Bueno, Ambrosio vino a Milán como prefecto civil de la ciudad. Ni siquiera estaba bautizado, todavía era catecúmeno, se estaba preparando a recibir el bautismo. Y en un momento muy complicado, en el cual el pueblo cristiano estaba peleando duro, casi matándose, porque todavía dividido entre los ortodoxos, así llamados los católicos, y los arianos, los cuales eran un grupo de herejes que no reconocían a Jesucristo ser hijo de Dios, le reconocían solamente la naturaleza humana, pero no la divina, y el predecesor, el obispo que acababa de fallecer, era precisamente un ariano, y como en la época era el pueblo cristiano que directamente elegía al obispo, así que los dos grupos, arianos y católicos, estaban peleando y muchas veces incluso se mataron, precisamente como pasó aquí en la plaza de Santo Stefano, es decir, la plaza antistante a nuestra iglesia. Bueno, en esta situación muy peligrosa, alguien mandó a llamar al prefecto que viniera con la policía. Ambrosio se presentó y cuenta la historia, a saber, tal vez un poquito leyenda, un poquito realidad. De toda manera, el hombre vino y se dio cuenta que si hubiera utilizado la fuerza, habría sido una masacre. Entonces decidió tratar de convencerle con la buena palabra. Siendo catecúmeno, el hombre estaba estudiando los evangelios, el tema de la misericordia de Dios, el tema del amor entre hermanos, y al final el pueblo se acordó diciendo que precisamente este es el hombre que nos hace falta como obispo. Imagínense que en unos pocos días tuvieron que bautizarlo y ordenarlo obispo. Precisamente el 7 de diciembre es el día en el cual celebramos el aniversario de la ordenación episcopal de Ambrosio. Bueno, interesante la historia, magnífica la figura,
pero lo que nos interesa es el texto del Evangelio. El texto del Evangelio en el cual Jesús se autopropone como el modelo de todo buen pastor. Tenemos a estas palabras de Jesús un trasfondo en el Antiguo Testamento, precisamente donde en el profeta Ezequiel, Dios mismo, después de quejarse una vez más porque los pastores del pueblo, no olvidamos que en la primera parte del Antiguo Testamento el título de pastor le tocaba al rey, incluso porque tenía funciones sacerdotales. Al final, la metáfora del pastor como el responsable del pueblo nació precisamente por el hecho que cuando el profeta Samuel fue a buscar a David para ungirlo rey, el hombre estaba afuera de la casa del padre pastoreando al rebaño. ¿Por qué? Porque era un pastor. Así que el título de pastor pasó a ser una metáfora del rey, algo parecido a lo que Jesús dirá a Pedro y a los demás pescadores del lago de Galilea: vengan que serán pescadores de hombres. Es decir, el trabajo que hacen primariamente, a nivel muy práctico, se convierte en una metáfora del ministerio. Bueno, en el Antiguo Testamento, hasta cuando hubo la descendencia davídica, es decir, hasta el exilio en Babilonia en el año 587 a.C., el título de pastor estaba atribuido a los reyes. Luego pasará a los sacerdotes. El problema es que en un caso o en el otro Dios siempre se había quejado que no eran buenos pastores, que se aprovechaban de las ovejas, es decir, de los pobres, del pueblo, en vez que pastorearle, en vez que tomarse cura. Hasta el punto que, totalmente harto, precisamente por boca del profeta Ezequiel, Dios había prometido que él mismo hubiera venido a pastorear como buen pastor a su pueblo. Ahora, Jesús se presenta como el modelo del buen pastor y la comunidad primitiva, la comunidad cristiana, reconoce en la persona de Jesús el cumplimiento de aquella promesa de Dios. Realmente en el Hijo, el Padre, Dios, ha venido personalmente a tomarse cura de su pueblo. Y que dice Jesús, cuáles son las características de ser su buen pastor, su manera de ser buen pastor, primariamente ofrecer la vida por las ovejas. En este sentido, realmente es totalmente diferente, alternativo a cualquier otro pastor. ¿Por qué? Por cuanto un pastor pueda curar sus ovejas, amarle, al final vive de las ovejas. Al final, tarde o temprano, se comerá de la oveja, sacrificará la vida de las ovejas por su propia vida, por la familia, por la vida de su familia, así como es justo que sea. En cambio, Jesús es el buen pastor porque hace todo lo contrario. Sacrifica su propia vida por la vida de sus ovejas, es decir, del pueblo. Aquí también escuchamos una polémica muy fuerte. Jesús dice: yo soy el buen pastor, no soy un asalariado. Le está dando a los sacerdotes del templo, primariamente, y tal vez indirectamente a los fariseos, a los doctores de la ley, a toda esta gente que tenía una responsabilidad con el pueblo, le está dando de los asalariados, es decir, de gente que aprovecha de su situación para vivir a la espalda del pueblo, para explotar al pueblo. Jesús, al contrario, revela desde el comienzo de esta metáfora que Él ha venido para entregar su vida para nosotros. Y añade una comparación maravillosa. Dice: yo conozco a mis ovejas, así como mis ovejas me conocen a mí, igual que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Esto es uno de aquellos famosos textos en cómo que el cardenal Martini nos enseñaba
a identificar dentro de los evangelios. Esta pequeña palabrita como que pone en relación la relación que hay entre Jesús el Padre Jesús, con Jesús con nosotros y nosotros con Jesús, y por esa razón, por medio de Jesús, que es el gran mediador, entre el Padre y nosotros el Padre. Bueno, Jesús nos está diciendo que para vivir de forma consciente, profunda esta relación, no para que se dé la relación se da por la obra de Cristo, pero para poderla vivir conscientemente, para gustarla, tenemos que conocerlo. No es suficiente saber quién es, sino conocerlo, como las ovejas que conocen a la voz del pastor. Aquí Jesús está haciendo una referencia muy concreta, muy práctica. Los que tienen práctica de estas cosas saben que por la noche los rebaños, todas las ovejas se mezclan hasta el día de hoy, y por la mañana cada pastor dando su grito con su voz, cada oveja conociendo a la voz de su pastor y no confundiéndola con la otra, va directamente atrás de él. Así que en un amén, miles de ovejas se dividen cada una con su propio pastor. Y Jesús termina también con una maravillosa profecía. Dice que yo no tengo solamente las ovejas de este rebaño, se refiere en el momento concretamente al pueblo de Israel, sino también tengo otras ovejas que no son de este corral. En aquel momento rebaño y corral coincidían, pero Jesús está alargando la perspectiva, empieza a decir, tengo otras ovejas que no son de este corral, ella también tengo que conducir y a la fin serán un solo rebaño con un solo pastor. Cuidado que no dice un solo corral. Yo creo que eso nos ofrece una magnífica perspectiva ecuménica. Jesús deja entender que al final la cosa importante no es tanto el corral. En este caso, el corral se puede entender las diferentes confesiones religiosas y también las diferentes religiones. Cada uno puede quedarse en un corral diferente, pero la cosa importante es que por medio de él todos llegamos a ser un solo rebaño, que afuera de la metáfora significa una sola familia de Dios. Bueno, esto es la misión que el Padre entregó al Señor Jesús. Esa es la misión que todo pastor, empezando por el Papa, los obispos, los sacerdotes y por el hecho de ser bautizado, todos tenemos la misma responsabilidad los unos con los otros. Bueno, son las características que todos los pastores y todos los bautizados tenemos que tener. Yo diría, hoy es un día muy especial para rezar por nuestro obispo y por todos los obispos del mundo. Evidentemente, de manera muy especial, por el Papa, porque Santo Ambrosio interceda para que todos sean y todos somos realmente buen pastor según el corazón de Cristo. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y realmente, acá en Milán, en este territorio diocesano, o donde sean en todo el mundo, feliz solemnidad de San Ambrosio.